Durante varias semanas, varios dirigentes del PRO empezaron con esto de un operativo clamor hacia Macri. Macri tendría que postularse a presidente, pues sería un excelente presidente. Parece que se envalentonó bastante Mauricio Macri y salió a hablar para dar un abrazo al gobierno nacional y poder aprovechar y apuñalar por la espalda, como de costumbre. Porque claro, dice, felicito al gobierno por el superávit, pero es un superávit de mala calidad. Veamos si esto es cierto, pero como siempre, hola, soy Rodolfo, espero un excelente día. Empecemos. Lo primero que se menciona es que se necesitaría una reforma de segundo orden para poder mejorar la infraestructura, así como también poder y permitir bajar la pobreza. Esto lleva a la duda razonable. ¿Él cuando fue gobierno lo pudo hacer? Pues veamos, aprovecho que no tengo el gato en el hombro, se los dejo como perlita. Veamos algunos indicadores. Pobreza. Esto está desde el año 2010 al año 2019 y podemos ver que cuando él asume, la pobreza estaba en torno a 30%, según los datos del INDEC. Porque también eso es otra, según los datos del INDEC, cuando él asume. Pero cuando él se va, la pobreza estaba por el 40%. Así que no habría mejorado el tema de la pobreza. Pero claro, acá viene la otra cuestión y es, pero el INDEC estaba intervenido. El número con el que asume es falso. Cierto, por lo tanto tomemos de referencia, por ejemplo, el año 2016, 32% de pobreza. Ese número ya es, con el dato de INDEC, bien puesto, por lo tanto 32. Y cuando se va a 40, no bajó la pobreza. Ahora, podemos ver cómo es este gobierno. Esto está desde el año 2022 al año 2025. 39 para el año 2022 y para el 25 terminó en 28,2%. Bajó la pobreza por debajo de lo que había dejado Macri. Pese chamullo. Bueno, veamos qué dice UNICEF. La pobreza infantil bajó a 42,3% y es la más baja de 2018, aunque sí es cierto que se está esperando un repunte hacia el siguiente dato. ¿Por qué? Porque el primer punto que se ha combatido con respecto a pobreza no fue la pobreza estructural, fue la pobreza que no debería existir. O sea, estamos hablando de los trabajadores pobres, como diría Cristina Kirchner. O sea, la persona que no debería ser pobre porque está trabajando bien y era pobre, fue la primer gente que salió de la pobreza. Lo que tiene que combatir ahora el gobierno es la pobreza estructural, lo cual es un tanto más complicado porque sí acá ya depende mucho de las inversiones y esto va a depender muchísimo, y por eso siempre lo remarco, que el éxito o fracaso de este gobierno va a determinarlo la reforma tributaria, porque eso va a permitir crear más puestos de trabajo. Pero esto el tiempo lo dirá. Son datos. Pero bueno, sigamos. Este gobierno ha hecho algo muy importante y en muy poco tiempo, y es lograr equilibrio fiscal. Son reformas del siglo XX que la Argentina no ha logrado complementar en ese tiempo y ahora parece que no va a discutir más. Ok, cierto, la gente parece que entendió de que el equilibrio fiscal es importante porque si no después nos dan un cachetazo con la inflación. Vamos a ponerlo así, y esto lo he explicado muchas veces, la inflación en la teoría no es un impuesto. Sin embargo, sí puede considerarse un impuesto dependiendo cómo haya sido dada. Por ejemplo, tomás algunas medidas que consideras que son correctas, no resultan bien y te den un cachetazo inflacionario, pues no podés considerarlo como un impuesto inflacionario porque es por malas medidas, pero no con la intención de aumentar la inflación. Por el contrario, por ejemplo, si tenés déficit, seguís creando leyes para ampliar ese déficit, sabiendo de que lo vas a financiar a base de emisión monetaria, emisión que va a impactar en la inflación, sí podés hablar de un impuesto inflacionario porque sabés que va a repercutir, y lo va a hacer, en la inflación. Esa diferencia es bestial. El equilibrio fiscal es de mala calidad porque un país que no puede ni siquiera reinvertir para cuidar a la infraestructura que tiene, se está descapitalizando. Pues depende. Porque, ¿qué hemos hecho a lo largo de tantos años de obra pública, empresas públicas? Déficit. Y a ver, acá Macri es especialista, porque si vemos la curva de cuánto superávit o déficit hubo, pues Macri, si bien es cierto que trató más o menos de acomodarlo en 4 años, pasó de un 5,9 a un 3,7. Seguía teniendo déficit. La gran ventaja que tuvo Macri, que este gobierno no lo tuvo, fue que tuvo mucho apoyo empresarial de entrada y tuvo estructura de entrada, lo que este gobierno no tuvo, y aún así logró hacer en un año lo que Macri no pudo en 4. Pero hay algo en lo que tiene razón, como lo dijo, más no como lo hizo. Detalle. Recordemos que el Estado se financia con emisión, deuda o impuestos. Ahora,
Las retenciones son impuestos. No seguir aceptando eternamente retenciones a la exportación que no funcionan y no funcionan en ninguna parte del mundo. Tienes razón. Hay que bajar esos impuestos pues son muy distorsivos. Sin embargo, acá viene el detalle. Cuando Macri gobernó, sacó retenciones. Todo el mundo lo aplaudió por esto, porque claro, sacar retenciones significa mayor inversión. Mayor inversión significa más puestos de trabajo y era muy buena noticia. Pero claro, él hizo esto y como vimos, no tuvo superávit fiscal, nunca tuvo ni siquiera equilibrio. Por lo tanto, baja la recaudación y de alguna forma tenés que financiar eso que has dejado de recaudar. ¿Sí? Emisión monetaria que ha impactado directamente en la inflación. Sí, estamos hablando en este caso de utilizar la inflación como un impuesto. Por eso también la diferenciación de la inflación a nivel teórico no es un impuesto, pero cómo se usa puede denominarse como si lo fuera. En el caso de Macri utilizó la inflación como si fuera un impuesto, sacándole los impuestos a las retenciones para pasar ese impuesto a la inflación directamente y que se cague todo el mundo. Pero claro, cuando no le daban mal los números y ya estaba complicada la cosa, volvió a poner retenciones. Entonces, este gobierno lo que hizo fue, compadre, sí, la idea es bajar y sacar las retenciones, pero claro, primero hay que tener equilibrio. Tuvimos equilibrio, transitoria la baja de retenciones. Ah, funciona, más o menos nos dan los números. Bajamos hasta acá de forma permanente. Simple. Pero hay algo en lo que tiene mucha razón y es que los empresarios para invertir no miran primero al Ejecutivo ni al Legislativo. Miran primero al Poder Judicial y si se respeta la propiedad privada. Por ejemplo, puedes tener el mejor ejecutivo del mundo que acomode bien la macro, que plantee cosas para ganar plata, crear puestos de trabajo, lo que vos quieras. Y el legislativo al mismo tiempo que diga, nosotros vamos a apoyar todo eso. Perfecto. Cóctel perfecto para meter guita y ganar guita, ¿verdad? Pues resulta de que mirás el judicial y el judicial dice, bueno, ante un caso ponele de usurpación, fallamos siempre al usurpador. Nunca le vamos a respetar la propiedad privada del otro. Y bueno, no voy a poner la guita porque si alguien se mete, yo perdí todo. Por eso es lo primero que miro. Ahora, esto me lleva a un problema que suele tener mucho la izquierda y el kirchnerismo, y es confundir el defender la propiedad privada con que la propiedad privada esté por sobre la vida. Eso no es así. Y aunque si quieren lo podemos profundizar en otro video, voy a hacer un general con un ejemplo que se utiliza mucho para estudiar el tema de la propiedad privada. Imagínate una persona que va manejando en la ruta, se le pone un tipo adelante, frena de golpe, y resulta que el tipo viene corriendo y dice, dame el matafuego. No, es mío, no te lo doy. Bueno, el tipo te abre la puerta, vos lo querés empujar, el tipo abre, te pega, te saca el matafuegos, corre unos metros, apaga su auto y resulta que en su auto habían 2 menores, ponele sus hijos. Entonces, ¿acá qué vale más? ¿La propiedad privada o el derecho a la vida de esos chicos? Eso es algo que después podemos discutir quién carajo tiene que pagar el matafuego que se utilizó. Eso es algo a discutir. Pero en ese caso, la propiedad privada de una persona puede ser utilizada por otra sin su permiso porque hay un riesgo inminente en la vida de otra persona. Ahora, no es lo mismo que decir, no, mira, es que yo alquilaba y era caro, entonces no me fui a usurpar. No, compadre, jodete. Eso no es un riesgo inminente a tu vida. Sigue alquilando, papá. ¿Se entiende? Es mucho más profundo el tema, por las dudas, claro. Así que terminemos con esto. En vez de distribuir la riqueza, destruimos nuestra capacidad de crear riqueza porque nos cerramos y decidimos nunca más competir. ¿Qué es abrir las importaciones? Abrirse a la competencia. No, pero eso ha destruido la industria nacional porque los impuestos... Claro, ahí tenés el problema. Los impuestos. Impuestos que gente como los gobernadores le dicen a sus diputados y senadores, voten en contra porque esa platita nos sirve a nosotros que no vamos a bajar el gasto. Entre ellos, no solamente tenés al peronismo y al radicalismo, tenés gente del PRO, gente que responde directamente a Macri, que dice, no bajemos impuestos, que se caigan los empresarios nacionales, total. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿No abrir las importaciones y que siga pagando la gente las cosas más caras? No, compadre. ¿Querés competir? Compitamos. ¿Te quejas de que las empresas nacionales están de mal a peor porque justamente la tasa impositiva es alta? Bueno, en vez de decir, no porque nosotros... Bueno, decirle a tus gobernadores, gente, apoyen bajar impuestos, dejen de romper las pelotas, bajen el gasto. Simple, ¿no? Bueno, si te gustó no olvides suscribirte, dejar tu comentario y si querés ayudar más al canal puedes ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros y ahí tienen la perlita. Bueno, lo primero es, pobres. Ah, bueno, te bajas, te vas, te quedas, ¿qué haces? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y de ahí?